elevamos acción de gracias por todas las cosas, Señor, por la gracia, Dios, por el amor, Señor, el amor que tiene como respaldo, Señor, el sacrificio allí en la cruz del Calvario, Dios, y el poder que por ese sacrificio, Señor, has desatado para resucitarnos, Dios, para traer salvación, Dios, a nuestras vidas. Amén. Nosotros te damos gracias, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo, Señor, te bendecimos, Dios, en esta hora, Dios, y te damos gracias, Señor. Nosotros queremos pedir perdón si hemos fallado en algo, Dios, pedirte que con tu sangre poderosa, con tu sangre que lava, Señor, los vestidos espirituales, nos perdones. Y, Señor, pedimos el Espíritu Santo, Dios, que nos llene, Señor, y que también tu fuego allí nos purifique, y que tu palabra, Señor, la que hoy has establecido para este tiempo, Señor, para este momento, la recibamos, Dios, con toda la eficacia, Señor, y con todo el dictamen, Señor, el designio para el cual la desatas, para beneficio nuestro, Señor, y para que sea provechoso y para que fructifique poderosamente en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Rechazamos, Dios, toda manipulación de hombre, rechazamos la mentira, la falsedad, la falsa doctrina, Señor, y todo aquello que atenta contra la verdad lo rechazamos, y todo espíritu maligno, Señor, que esté detrás de esto, lo atamos y lo echamos al abismo, Señor, y pedimos, Dios, que crezcamos, Señor, que haya también libertad, más libertad, Dios, rompe cadenas, quita vendas, Señor, aclara mente, Señor, fortalece el espíritu, Dios, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un tiempo más de palabra. Allí a los hermanos que están conectados, buenas noches, buenas tardes ya, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el tránsito entre la tarde y la noche. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor en el libro de, vamos a volver a ver el capítulo 6, versículo 1 de Hebreos, donde íbamos nosotros. Hebreos 6. Bueno, entonces, volvemos a leer esta primera parte de Hebreos 6 para ubicarnos. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Amén. ¿Y hace 8 días que vimos? Sí, pero ¿cuál? Hace 8 días de rudimentos. Perfecto. Hace 8 días vimos el de la imposición de manos. Entonces, eso quiere decir que hoy nos toca, ¿cuál? ¿Cuál? De la resurrección de los muertos. Amén. Amén. De la resurrección de los muertos. Vamos entonces a la primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Amén. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 13, que tiene como título, ¿cómo? ¿Qué título tiene allí? Ya lo veo. Dice la venida del Señor, amén. La venida del Señor. ¿Se predica la venida de Cristo en la iglesia, sí o no? Aquí en la iglesia, mi amado Jesús, se predica la venida de Cristo. Y en la mayoría de iglesias creo yo que se predica de la venida de Cristo. En otras no se habla de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay gente que no habla de la venida de Cristo.
¿Por qué será? ¿Por qué se habla de la venida de Cristo unos y por qué otros no hablan de la venida de Cristo? ¿Por qué será? Es fácil deducirlo, ¿cierto? Los que hablan de la venida de Cristo, ¿por qué lo hablan? ¿Y por qué son enfáticos en eso? ¿Por qué será? Porque una persona habla mucho de la venida de alguien. ¿Que lo espera? Porque lo está esperando, porque lo anhela esa venida. ¿Sí? Y los que no hablan o omiten ese tema es porque no les interesa mucho que venga. Yo le hago una pregunta: ¿en la Iglesia Católica se habla de la venida de Cristo? ¿O no se habla? Nunca se habla. Nunca lo escucho. Nunca. Y nunca se habla porque ellos mismos se consideran Cristo. ¿Me explico? Claro, la Biblia dice que nosotros, los cristianos, somos el cuerpo de Cristo. Entonces el dogma católico considera que Cristo ya está. ¿Está entendiendo? Somos nosotros, dicen ellos. Entonces, ¿cómo va a venir Cristo si ya Cristo está? Y eso está reforzado también por una doctrina agustiniana, que es que el reino de Cristo ya, el reino del que tanto habla Cristo, el milenio del que tanto se habla en la escatología, ya está ocurriendo, y que el milenio es simplemente un número aleatorio o una cifra aleatoria para decir que Cristo gobierna 1000 años, pero que ya Cristo gobierna y que la iglesia, que ellos dicen la verdadera, es la iglesia católica según ellos, ya es Cristo gobernando en la tierra. Entonces, ¿para qué esperar el que ya está? Pero uno se pregunta, uno entra a una parroquia, uno entra a una abadía, uno entra a un monasterio, a una catedral, ¿ahí está Cristo? No está Cristo. Pero no es simplemente si Cristo viene o no, sino las características de la venida de Cristo, que están ¿dónde? En la palabra. Y más cuando es un rudimento, una columna principal de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo en términos generales es la salvación, ejecutada, desatada ¿por quién? Por Jesús en la cruz del Calvario. Ese es el epicentro, esa era como la columna vertebral de la doctrina. Pero hay 6 columnas que se unen, como 6 costillitas, como 6 ramitas que se unen a esa columna, que son los 6 rudimentos de la doctrina cristiana. O sea, todo gira en torno a la salvación única y exclusiva por Cristo, solo media Cristo. No es la Virgen María, no es Pedro, no es Juan, no es nada, no son las obras, es Cristo que murió por nosotros y que dio paso a la salvación del infierno. ¿Ven? Y hay 6 ramitas que se unen, 6 columnas que están ensambladas a esa parte central, que son estas que estamos hablando. Y hace 8 días aclarábamos por qué es importante hablar de la imposición de manos. Lo hicimos, lo aclaramos, ¿cierto? Quedó muy claro. El que no lo vio, pues ahí está. Aproveche que todavía está colgado en Facebook. Si no aprovecha, creo que si no lo aprovecha usted en este tiempo, no lo quiere aprovechar nunca. Pero si por alguna razón lo borran de Facebook, usted lo va a poder encontrar más adelante, si es así, en la página de YouTube de la iglesia. Usted entra a YouTube, Iglesia Cristiana del Amado Jesús, y ahí están las enseñanzas para el que quiera verlas. Pero generalmente el que está interesado está al tanto de las cosas, está pendiente del culto del viernes, y por alguna excepción, yo sé que el que le agrada la palabra va y busca lo que significa la imposición de manos y cualquier otro tema. El que no pudo haber estado, pero si de verdad le interesa la palabra, ya tuvo que habérselo visto. Si no, no. Ahora hay gente que de pronto se conecta a los viernes, pero como por mecánicamente, ¿no? Yo me conecto porque tengo que conectarme, pero ni entiende, o ni ahonda, o ni pone atención, y no es capaz de ir y volver a verlo. Sí. Que es el que la persona acuciosa hace si le interesa el tema. Y hay personas que no saben que se unieron los dos
Lo de puedes. Bueno, hace 8 días una de las aclaraciones que hicimos es que mientras Mauricio Gómez esté predicando el viernes, está unido el tiempo de discipulado con el tiempo de la enseñanza de la palabra, para no extendernos con tanto itinerario. Está el Señor, yo no sé si en otras latitudes de la tierra está comprimiendo, está volviendo eficaz la iglesia, no tanta actividad, más bien una buena vianda en momentos muy determinados de la semana, para que usted pueda tomar esa palabra, esa administración, y meditarla y volverla a consumir y volverla. Estamos tratando de dar un buen alimento para que usted tenga toda la semana para rumiar la palabra, para meditarla. Amén. Y por eso hemos unido el tiempo de la enseñanza. También les voy a explicar por qué lo hice más adelante, sobre todo a los que tienen que ver con ministerio de intercesión. Usted sabe que hemos estado orando con mujeres y hombres de la misión. Vamos a consolidar ese ministerio, pero yo les voy anunciando cuándo lo vamos a hacer. Entonces, una de las ramas era las 4 ramas que hemos visto hasta ahora, que son el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos. En esas 3, que para mí son las más importantes, le dedicamos bastante tiempo. Ya la imposición de manos, que fue la de la semana pasada, lo tratamos de hacer en una sola enseñanza, y creo que fue muy claro lo que se habló hace 8 días, para que usted lo repase. Y hoy estamos hablando, no sé si de pronto esto nos pueda tomar un poquito más de sesiones, no importa, no hay afán, pero es una rama muy importante acerca de algo que se llama la venida de Cristo. Cuando hablamos de la columna central y de sus miembros ensamblados más importantes, que son los 6 rudimentos, quiere decir que toda la doctrina, todas las predicaciones, enseñanzas, tips bíblicos, enseñanzas cortas, exposiciones largas, enseñanzas evangelísticas, parámetros apostólicos, todo gira en torno a esa construcción medular, que es la columna vertebral y los 6 rudimentos. Todo tiene que girar en torno a eso. Cualquier cosa que se salga de eso, estamos hablando de un disparo al aire que no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo, se lo digo así sinceramente. Entonces, cuando hablamos de que giramos en torno a algo, la venida de Cristo es algo que permanentemente debe estar siendo hablado en las predicaciones. Amén. Las predicaciones. Pero dentro de ese tema, que tiene que ver sobre todo con los 2 últimos rudimentos, o sea, dentro de ese tema están los 2 últimos rudimentos, que son la resurrección de los muertos, que es el que vamos a empezar a hablar hoy, y el juicio eterno. Esas 2 cosas tienen que ver con la venida del Señor. O sea, la venida del Señor trae esos dos eventos, que además son una suma de eventos. Hay que estudiar el evento como tal. Entonces, dicho esto, vamos a mirar aquí, vamos a empezar a mirar acá. ¿Qué dice la palabra acerca de la venida de Cristo? O la venida del Señor. Dice, la venida del Señor, dice el título. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. La primera, pues la venida del Señor, ¿no? La venida del Señor. La venida del Señor es lo más importante acá. Pero entonces el apóstol habla varias cosas y resalta la importancia de saber algo, de saber un concepto que está aquí resaltado, que es acerca de los que duermen. Mire cómo es de importante la revelación. Amén. El pastor Antonio hace un tiempo hablaba acerca de la importancia de contrastar la experiencia con la palabra. Amén. Resulta que hasta los científicos, hay una película que se llama Línea Mortal, no sé si usted la vio alguna vez, con Julia Roberts y Kiefer Sutherland y bueno, una serie de actores conocidos que era, y parece que es basado en la vida real, de médicos, creo que traumatólogos o internos, no me acuerdo bien, pero eran médicos especializados que inducían a comas para tratar de indagar aquí, bonito el bombillo, pero aquí, para tratar de indagar qué había después de que la persona pasa la línea de la muerte. No sé si me está entendiendo. O sea, imagínense ser uno tan osado, y claro, ellos tenían todo el equipamiento de una unidad de cuidados intensivos para que la persona pudiera ser médicamente resucitada, entre comillas. Que pasa con máquinas que se llaman, por ejemplo, lo que utilizan los paramédicos, los desfibriladores, que desatan una descarga fuerte eléctrica hecha para reactivar el sistema nervioso y el corazón. Y entonces la película está llena de cosas que hablan acerca de muchas experiencias, porque no son pocas, acerca de lo que pasa después de que uno pasa al umbral de la muerte. Y hay muchas cosas que coinciden. Y la mayoría de esas personas hablan de un túnel que lo lleva a uno a algún lado. Pero los que son cristianos, cuando han tenido esa experiencia, hablan de el reino de los cielos. ¿Sí? De hecho, hay una película que se llama 90 minutos en el cielo, para que ustedes la vean, de un pastor bautista. Imagínense, miren lo que Dios hace, que el hombre muere en un accidente de automóvil. Un pastor bautista también escucha la voz de Dios, algo muy poco bautista, y va donde están los bomberos, la policía forense, ya mirando cómo recoge ese cadáver que está aplastado en el medio de la chatarra del carro, y le dicen: parece loco esto, pero yo quiero ir a orar por él. Pero está muerto, está despichado. Le dicen: quita acá, déjenme, ¿qué se puede perder? Dice, pues sí, hágale, hermano, vaya a orar por él. Y está orando ese pastor, un hombre cristiano, y el hombre resucita después de que había sido declarado que llevaba un poco de tiempo muerto. Y ese hombre cuenta que su experiencia fue en el reino de los cielos, como delante de la entrada de un portal. Tiene mucho sentido. Pero ¿por qué estoy hablando acerca de cómo la experiencia me ayuda a entender la palabra en estos ángulos de la palabra? Porque yo he escuchado pastores, incluso en Oraves escuché a un pastor decir que literalmente el cristiano duerme. Usted murió y que hay una cama así flotando en el cielo donde usted se acuesta y se pone un edredón y tiene ese aire acondicionado celestial, va a dormir hasta cuando Cristo lo llame. Yo digo, no creo que sea así. Y no creo que sea así por los testimonios, pero también entra a mediar la misma experiencia que uno ha tenido. Experiencia donde uno ha sido llevado al cielo, a lugares donde el Señor tiene personas esperando este evento. O sea, me explico.
el reino de los cielos tiene como una sala de espera. Yo quiero que usted entienda algo. ¿Me está comprendiendo? Como cuando usted va al médico. Hay salas de espera de salas de espera. Hay salas de espera donde hay capuchinito, revistica, libros, música ambiente, buen sillón reclinable. Eso depende del médico. Pero hay salas de espera donde lo sientan a usted en una silla arriba. Espera aquí, el doctor lo va a la tienda. El cielo tiene una sala de espera. Oiga esto. Oiga esto. Y no es un poco de gente esperando que se abra un portón simplemente. Eso tiene hasta lagos, tiene pues una cosa, y usted ve, y uno ve, lo que yo lo he visto, que hay como un muro y hay como un portón que solamente se abrirá, y ahorita lo vamos a mirar en Apocalipsis 7, cuando entran las multitudes, que ¿quién ve? ¿Quién la está viendo? El apóstol Juan. Como cuando la gente estaba piñada en la puerta del colegio. En el colegio de María Paula, que era muy chiquito, porque eran 20 niñas que estudiaban en ese colegio. Era un colegio grande. Colegio grande, como el Salesiano, que eran 1500 chinos esperando que abrieran el portón. Salían todos corriendo a entrar a los salones. Es algo así, pero a nivel celestial, y de millones y millones de personas. Porque las multitudes de Apocalipsis 7, según Juan, no se pueden contar. Son supremamente numerosas, incontables, y ahí se cumple. No lo digo por decirlo el Señor cuando en Génesis 12 le dice el Señor a Abraham que su descendencia no podrá ser contada. O cuando usted ve un cielo estrellado, te hace la del tonto si empieza a contar las estrellas. Se pierde de la cantidad. Un cielo estrellado, ¿no? Que es muy raro en estos tiempos, sobre todo en las ciudades. Aquí en Neiva hace muchos años se iba la luz y se veía el cielo estrelladito, y la banda así de la Vía Láctea se alcanzaba a ver. Ya en Neiva no se puede ver, tiene que irse uno hasta el desierto de la Tatacoa, aquí a casi una hora de distancia. Así de incontables son las personas que entran cuando esta puerta se abre, pero antes de eso el Señor los tiene bien. El apóstol Pablo utiliza la palabra duermen para diferenciar el que muere en Cristo con el que muere sin Cristo. O sea, para el apóstol Pablo decir que en Cristo alguien muere es como un sacrilegio, una blasfemia. Y por eso él dice duermen, pero no porque estén en un colchón dormidos. Ellos están esperando que abran el cielo, pero mientras tanto el Señor los tiene bien. Cuando yo corroboré que mi abuelito se salvó, él estaba en un laguito pescando. Dentro del cielo, no, pero estaba allá afuera como en la sala de espera, por decirlo así. Así como el apóstol Pablo habla acerca de los que duermen, Mauricio Gómez utiliza el término sala de espera. No se va a imaginar que son sillas ahí la gente, no, es un lugar donde en el estado del alma, escuche esto, porque usted debe saber que el ser humano tiene un componente espiritual y un componente físico. El alma, porque sale el alma del cuerpo, el cuerpo va o al hoyo, a la sepultura, o al tema de la incineración. El cuerpo va a ese lugar, pero el alma va a otro lugar. Escuche esto, y la palabra es clara en eso. Los que duermen, ¿a dónde van? A este lugar, a esta antesala del cielo, que queda ahí frente a los portales del cielo. Y el que no está en Cristo va a unas prisiones en el Hades. El infierno tiene principalmente dos lugares: las prisiones y el lago de fuego y azufre. ¿Y por qué dice eso usted, pastor? Porque la Biblia lo dice y porque yo lo he visto también. Prisiones. Los carceleros del Hades son los demonios. Allá están torturando a las almas de los perdidos. Pero en el cielo están los que duermen, los que están allí en un descanso en Dios, que también está asociado con dormir. Este dormir está asociado con descansar. Amén.
¿Estamos entendiendo? Entonces el apóstol Pablo está diciendo: no ignoréis acerca de los que duermen, ténganlos presentes allí, o para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿De qué escenario está hablando aquí el apóstol Pablo? De lo que representa la muerte de alguien. ¿Comprenden? La muerte de alguien, para el que no tiene a Cristo, ¿qué representa? La desaparición de esa persona, el nunca más volverla a ver. Hay dolor, no hay esperanza. Hay personas que aman tanto a sus seres queridos o están tan aferrados a ellos que cuando mueren no lo superan, porque es como si se hubiera definitivamente desvanecido. Le tengo noticias: ningún ser humano, sea en la luz o en la oscuridad, va a desaparecer para siempre. Nadie. Lo que pasa es que unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno, a una condenación eterna, que eso es un horror, les digo. El horror de horrores es el infierno. ¿Están escuchando? No se pueden ir allá por nada del mundo. Tan serio es eso que la palabra dice: así toca entrar mocho al cielo, entra uno mocho. Porque le digo, tengo noticias, uno no entra mocho al cielo. Y si uno está mocho, allá Dios le regenera la pierna. Pero eso tiene que ver con la resurrección de los muertos. Amén. Ya vamos hacia allá. Pero para el que no tiene a Cristo es tristeza, devastación, dolor, duelo, para muchos insuperable. Para nosotros no. Si el cuerpo del que está en ese ataúd, es de un cristiano, sabemos que un día lo vamos a volver a ver. Amén. Un día lo vamos a volver a ver, porque nos reuniremos todos en un solo lugar y nos reconoceremos. Amén. Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Traerá. Está hablando de qué? No del alma que ya está allá en el cielo. Está hablando de lo que quedó enterrado. Amén. Que es que el muerto. ¿Sí? Una de las canciones que cantamos acá hoy habla de eso, de una resurrección de muertos. Un escenario como espiritual, diría yo, al que Dios llevó al profeta Ezequiel. ¿Sí? Le dice: lo voy a llevar a un lugar. Algunos dicen que literalmente fue a un campo. Yo creo que Dios lo llevó como a un lugar espiritual para mostrarle algo. Y había un campo lleno de muertos. Habría que estudiarlo, pero no lo vamos a hacer hoy. Yo lo hago mención para que usted entienda de qué se trata. Allá el Señor le dijo a Ezequiel: ore por eso. Ese campo estaba ya no solamente de cadáveres, sino de huesos secos. O sea, ya un cadáver completamente, ya la parte biológica, las carnes, los órganos habían sido completamente devorados por el ambiente. Quedaban los huesos nomás, los huesos secos. Y el Señor le dice: ora por esos huesos para que cobren vida, dice el Señor. Y la palabra dice que eso comienza a echar tendón, comienza a echar músculo, comienza a echar piel, y se levantan unos cuerpos regenerados. Entonces, la resurrección de los muertos es eso. Y voy a empezar con Cristo. De hecho, puedo empezar con Lázaro. Que más que Lázaro no estaba en un estado de huesos, era un cuerpo que ya tenía un avanzado estado de descomposición, que lo hace aún más tremendo, porque en el caso de Ezequiel eran huesos que comienzan a echarte. Es una cosa impresionante lo que ve Ezequiel: echan tendones, echan músculos, echan piel. En el caso de Lázaro, el cuerpo estaba podrido y milagrosamente sus carnes podridas comienzan a cambiar por carnes resucitadas, órganos regenerados. Porque en el caso de los judíos, ellos aprendieron
los mecanismos, las técnicas de preparación de los muertos desde la época de los egipcios. O sea, lo que hoy se conoce o se hace médicamente como ¿qué? ¿Se llama? Cuando abren La biopsia. no, La autopsia. autopsia, eso. Que básicamente se trata de averiguar de qué murió la persona, pero también de deshacerse de los órganos que rápidamente se descomponen. De hecho hay una bolsa, eso se llama el mesetero, se llama eso. Es un tejido que recubre todo lo que está dentro del tórax, el peritoneo, y eso lo jalan y sale corazón, hígado, intestinos, sale todo, riñones, y lo bota en una caneca. Así es, queda el tórax completamente hueco, lo cierran, y eso lo hacen para que la familia tenga tiempo, en una ciudad como Neiva además tenga tiempo de velarlo, de poderlo enterrar, y eso no represente un peligro para la salud de las personas que rodean el cuerpo. Se hace por un tema de salubridad. Entonces Lázaro ya había pasado por eso. El Señor Jesús no alcanzó a pasar por eso. Medio lo prepararon, medio lo limpiaron y lo echaron allá rápidamente porque venía un día de reposo. Eso ya lo hemos estudiado en otro momento. Lázaro sí tuvo tiempo, le hicieron su autopsia, lo enterraron allá. O sea, imagínense que el milagro de Lázaro fue de verdad que Dios rellenó de órganos regenerados ese hueco de su tórax. Piel nueva, carne nueva. Y alguno dirá, pastor, pero en carne sí es como una carne espiritual, por decirlo, parece contradictorio, pero así es. Y con un cuerpo capacitado incluso para comer. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí, estudie la palabra. El Señor comió con los apóstoles resucitado, comió pez, comió pan, tranquilamente. Y en el cielo vamos a comer. Y no es la primera vez que el Señor se hacía hombre. Cuando usted lee el libro de Génesis, la relación del Señor con Abraham, el Señor se le presentó como hombre a Abraham y comió con Abraham. Ya lo había hecho. Lo que pasa es que cuando viene en su rol de Jesús, él cumple todas las funciones del ser humano, que es nacer de una mujer y hace desde niño. Imagínense el nivel de humildad al que recurrió el Señor para permitir que creciera, caminara, gateara, hizo popó, hizo chichi, se vomitó, regurgitó. A María y a José ellos tuvieron que sacarle los gases al mismo Rey del universo, para que usted entienda eso. Y esas carnes ya en un estado ya de madurez fueron destruidas en una cruz y fue resucitado entre los muertos. Y se abrió un portal para que todo el que crea en Él un día experimente esa resurrección en todos los niveles. Ahora, entonces, están los que duermen. ¿Quiénes son? Los que su alma van a la presencia del Señor en una antesala a la apertura del reino de los cielos. ¿Estamos hasta acá entendiendo? ¿Y su cuerpo dónde está? En el cementerio o en los osarios, o bueno, ahí están los cuerpos esperando un evento especial, que es la resurrección de los muertos, o la resurrección de los cuerpos, de los que duermen. Pero este evento no solamente me habla de la resurrección de los muertos, sino de algo excepcional, porque Dios tiene a veces excepciones. La palabra me dice en Hebreos 9:27 que a todos los hombres les es dado morir una sola vez y después de esto el juicio. Pero hay una excepción. ¿Cuál es? Los raptados. ¿Quiénes son esos? Los que no durmieron, o los testigos inmediatos de la venida de Cristo. Ahí lo menciona. Dice, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
¿Quiénes son esos? Los que están en ese momento cuando el Señor viene en las nubes. Amén. Viene el Señor en las nubes. Y tengan presente ese pedazo porque lo vamos a profundizar cuando hablemos del momento, de qué cosas pasan en ese momento. Pero entonces dice que cuando el Señor venga, primero habrá resurrección de muertos y después los que hayamos quedado seremos transformados o raptados, que es el término que más se utiliza. El término más correcto sería transformados y llevados con Él. Entonces, esa excepción es que a pesar de que no hayamos muerto biológicamente, fisiológicamente, igual nuestros cuerpos necesitan ser cambiados. Amén. Hay un episodio en la palabra que se llama la transfiguración. La transfiguración es una demostración de poder donde el Señor en un momento específico transforma su cuerpo de carne en cuerpo de gloria. ¿La han visto? ¿La han leído? ¿Está ahí la palabra? Están Pedro, Juan, Jacobo siendo testigos de eso. Y hay dos testigos que vienen, que son Moisés y Elías, y empiezan a hablar con el Señor, y el Señor cambia su aspecto, de aspecto de hombre, hecho de carne y hueso, a un hombre con cuerpo espiritual. Lo ven en la dimensión de cómo realmente es Cristo. Entonces, cuando venga el rapto, eso es lo que va a pasar. Nosotros vamos a pasar de tener un cuerpo carnal, hecho para esta tierra, con una gloria para esta tierra, y vamos a mirar lo que es la gloria de la tierra y la gloria espiritual. Eso está en primera carta a los Corintios 15, y miraremos de qué se trata según ese capítulo. Eso va a pasar con los que se han arrebatado. Entonces, primero la resurrección de los muertos y después el rapto. Amén. Y dice el versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tendremos que aclarar más adelante qué es esa trompeta porque se presta para confusión. Algunos dicen que esa es la señal para decir que el rapto viene con la trompeta final de las 7 trompetas. O algunos dicen que es con la primera trompeta. Pero esas son interpretaciones con poca solidez. La señal de la venida de Cristo está anunciada en los textos escatológicos que el mismo Señor habla en los evangelios. Mateo, especialmente 24-25, lo menciona en el pasaje de los sellos de Apocalipsis, y muchos de los profetas del Antiguo Testamento hablan de esas señales anteriores a la venida de Cristo, haciendo referencia a las señales anteriores a lo que ellos llaman el día del Señor o el día de la ira del Señor. O sea que entenderemos que la venida de Cristo es la misma, lo que llaman los profetas el día de la ira del Señor. O sea que la venida de Cristo es resurrección de muertos, arrebatamiento de los que hayamos quedado, y se desata el día de la ira del Señor. Amén. El día de la ira del Señor, que dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ya que es algo que pasa. Resurrección de muertos, arrebatamiento inmediatamente después de eso. O sea, pareciera como si suben los muertos resucitados al cielo, arrebatamiento es simultáneamente la resurrección de los muertos. Y así es, dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Ahí más adelante, creo que es en el siguiente libro, carta, el apóstol Pablo explica, ya lo hemos hablado, que hay dos señales que tienen que pasar antes de este evento. Las señales del Señor y la resurrección de los muertos, que es la apostasía y la manifestación del Hijo de perdición. Y hemos hablado suficientemente que tenemos que estar mirando, discerniendo según las características de la palabra y lo que el mismo Espíritu nos vaya hablando, quién es el tal fulano. Amén. Que el Señor en este último tiempo nos ha empezado como a dar pautas y muchas de ellas correctivas de lo que pensábamos que era el anticristo, pero que nos va a enseñar lo que realmente va a ser el anticristo y el entorno político, espiritual y la característica misma de él. Amén. Entonces, para dejar un preámbulo para la semana que viene, quiero que vayamos a Apocalipsis 6. En el capítulo de los sellos, pero no vamos a mirarlos, ya lo hemos mirado en otro momento, pero vamos a hablar del sello 6, versículo 12, y vamos a parar ahí leyendo esto para tenerlo así de preámbulo para la semana siguiente. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, versículo 12, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ya hemos entendido que la venida del Señor es el preámbulo de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento, ¿no? Pero entonces mire lo que vuelvo y leo. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esa es la venida de Cristo. Porque, si ve, aquí coincide con lo que los profetas decían, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Es una pregunta y también la relacionaremos, que usted lee cuando el profeta Isaías en el capítulo 33 habla de los pecadores, cuando ellos dicen: ¿quién podrá habitar en las llamas eternas de Dios? Amén. Vamos a parar ahí y seguiremos hablando de aquello la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por este tiempo, Señor, por la palabra tuya que es maravillosa. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, porque eres bueno, Dios. Nos bendices con tu palabra, con tu revelación, Señor. Amén. Yo te pido, Dios, te lo pido de verdad, que toda esta palabra que hablamos, Señor, tan importante, entre en los corazones de mis hermanos y en el mío también, y allí, Señor, quede grabado esto, Señor, y se despliegue en el espíritu y el entendimiento de cada hermano, con fuego revelador, Dios, con una poderosa renovación del entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús.
y que sea altamente provechoso, Señor, en el nombre de Jesús. Y que rinda fruto al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias, Dios, llénanos con tu espíritu, con tu poder y permítenos tener una noche tranquila, Señor. Que el reino de los cielos se mueva a nuestro favor. Todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de nosotros, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, Señor. Guárdanos de todo mal, toda arma que se ha levantado en contra de nosotros sea deshecha, sea destruida, anulada, en el nombre de Jesucristo. Danos tu paz, tu gozo, tu sanidad, tu provisión abundante y rebosante, para la gloria tuya, para tu alabanza y para tu exaltación en el nombre de Jesús. Señor, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos gane. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén y amén.